Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, oigan bien, y les voy a hablar a los papás, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? Aquí atrás. Amén, ¿verdad? Oigan bien. Muy bien lo que debe de hacer un cristiano, Tú vienes a la congregación, mas a veces tus hijos no vienen, ¿verdad? Oigan bien. Séle piedra de tropiezo a tus hijos. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que tú todo el tiempo les debes de hablar de la salvación que a través de Jesús nos dio, ¿verdad, mis hermanos? La otra cosa, hermanos, que dice el Señor, que cuando nosotros levantamos la mano y lo aceptamos como nuestro Dios, a ninguno va a perder, ¿verdad que no? Amén. El Señor te va a regresar, ¿verdad, hermana? ¿Cómo? Yo no lo sé. Yo sigo clamando por mis hijos, sigo clamando por mis ovejas, sigo clamando, hermanos, por mis nietos, por mi familia, por mis padres, hermanos. Pero si el Señor ya te dijo que todos estaremos, todos aquellos que aceptamos a Cristo, no te canses de clamar por tu hijo. ¿Cómo va a venir? Si a él le duele y a mí me duele, gloria a Dios, hermano, porque los procesos son para los dos. Amén. Pero jamás bajes la guardia por ninguno de tus hijos. Amén, amén. Hoy bien lo que te estoy diciendo, esto llévatelo en tu corazón, hermano, en tu corazón. Cuando veas que tu hijo se está perdiendo, ponte de rodilla más. ¿Sabes qué? Ora más. Si orabas 1 hora, 2 horas, 3 horas, ahora auméntale más. Y dile, diablo mentiroso, esta creación y esta persona es de Jesucristo. Y no te rindas para nada, hermano. No bajes la guardia, porque si bajas la guardia, ¿sabes qué es lo que va a pasar, hermano? ¿Sí sabes lo que va a pasar si bajas la guardia? El enemigo va a atacar. El enemigo le vas a dar una oportunidad para que vaya a atacar a tu familia, hermano. Y eso es lo que no queremos, hermano. Hoy tú, ¿qué piensas hacer el día de hoy, hermano? Si clamabas 1 hora, o si en tu intimidad con Dios era 1 hora, ahora dale 2, hermano. Amén. Que en el caminar donde tú vayas, hermano, en el caminar donde tú vayas, estés platicando con Él. Demuéstrale a las personas que están afuera, que no lo conocen, que tienes un Dios vivo y que te escucha. Amén. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer el día de hoy, hermano. Y aunque te duele el proceso de tus hijos, aunque te duela, sigue clamando, porque dile, yo te los entregué, Señor. Amén. ¿Y van a volver? Amén. Van a volver, hermano. Con esa seguridad. Y vamos a estar arriba, vamos a estar con Él. No dejes que el enemigo te engañe cuando ya está todo ganado, hermano. Y no te estoy diciendo que si ya está ganado dejes de hacer lo que estás haciendo. Más compromiso debes de tener con Jesucristo, hermano. Muchas veces, hermano, así como ves a mi hija, un día como hoy, oigan bien, hermanos, para que vean qué hermoso es Dios. Un día como hoy nacieron ellas. Amén. Oigan bien. La otra mi hija no vino, pero ella se rindió a Cristo desde ayer y ahora estaba diciendo, yo estaba haciendo el quehacer, estaba haciendo la ciencia, hoy me rindo a Él. Amén. Hoy bien, no bajes la guardia. Sí, mi amor, la que ocupa. Si la bajas, el enemigo va a destruir tu familia y va a destruirte a ti, hermano. El enemigo es bien astuto. Es el padre de la mentira y es el más astuto para engañarnos, ¿verdad? Amén. Pero lo que tú debes de estar siempre bien seguro por fe, que tienes un Dios creador
más grande que Él, el poderoso, el gran yo soy, ¿verdad, hermano? Amén. Y bajo esa circunstancia tú te debes de regir sobre la roca, hermano. Amén. Y si estás pasando algo difícil, hermano, ve a Cristo. Amén. El hombre no te puede dar nada, hermano, pero Jesucristo sí te lo puede dar, hermano. Lo que estés pasando en tu vida, si vas a Cristo, Él sí puede solucionar todos los problemas. Amén. Pero también necesitamos un proceso, ¿verdad? Muchas veces queremos un Dios que en este momento, hermanos, que en este momento me cumpla todo, ¿verdad que sí? Tiene que haber un proceso para poder crecer, y en el proceso también viene la sanación, hermanos. Amén. Y cuando hay un proceso, hay un desierto, y cuando el desierto está más caloroso, cuando tienes más sed, cuando tienes más hambre, ahí se encuentra Dios. Porque es cuando de verdad hablas con Él. ¿Que no me oyes? ¿Que no me escuchas? ¿Que no soy tu hijo? Y el padre de mentira se ríe, ¿verdad? Que es el diablo, ¿verdad? Pero lo que no sabe él, que el Señor te está haciendo más fuerte. Amén. Está creando más fe en ti, hermano. Y esa fe es la que debe de crear en cada uno de ustedes, nuestro Padre. Amén. A través de todo lo que pasamos, hermano. Hay momentos, hermanos, que el enemigo se quiere levantar. Pero cuando se levanta el enemigo, hermanos, es porque Dios tiene un plan más adelante, hermanos. Es cuando empieza el caminar de nosotros. Hermano, estoy pasando por la situación más difícil, estoy pasando ese desierto, bueno, dale gracias a Dios, porque lo que viene es mejor. Amén. 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 La palabra y que gracias por los procesos, gracias por la vida de mis hijos, de mi esposa, de mis ovejas, Señor, que son tus ovejas, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo el mundo, por todo lo que pase, Señor. Dice que en las pruebas, en toda ocasión, alaba, bendice. Y yo, Señor Jesús, porque tengo un Dios vivo, yo te bendigo en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor. Amado Señor Jesús, en esta hora yo te clamo y te ruego que uses todo mi ser para poder edificar a tu pueblo, a tus ovejas. Yo te pido, Señor Jesús, que el Espíritu Santo de Dios sea el que instruya, el que hable, Señor, esta palabra, para que mis hermanos, aún yo, Señor, seamos edificados y seamos restaurados, Señor. Que sepamos, Señor Jesús, que solamente tú tienes palabra y palabra de vida eterna. Amén. Señor Jesús, en esta hora te pedimos, Señor, que la palabra que se vaya a dar sea un buen alimento, Señor, para poder edificar nuestro espíritu y nuestra alma. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, mis hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 37. Amén. Génesis 37, hermanos. Gloria a Dios. Y aquí vamos a ver una historia, mis hermanos, una historia de José. Esa historia, tú en esta ocasión puedes ponerte como José, si tú lo quieres así, ¿verdad? Porque en tu proceso, ahí está Dios. Amén. 37:1 al 36. Y vamos a ver esta historia donde José dice aquí, José es vendido por sus hermanos, ¿verdad? Amén. Y esta historia, esta narrativa nos habla que es algo que pasó con José, pero también nos habla que pasó casi igual con Jesucristo. Amén. Oigan bien, mis hermanos, porque aquí nos vamos a dar cuenta que el Señor nos revela y nos enseña. Oigan bien, hermanos, y yo le puse así como título:
El pozo no es la tumba. ¿Quién recuerda a José qué le pasó? ¿A dónde lo aventaron? A un pozo. A un pozo, ¿verdad, mis hermanos? Pero también nos vamos a dar cuenta qué significado tenía ese pozo y qué pasaba en ese pozo, ¿verdad? Hoy el Señor nos va a revelar y nos va a enseñar qué había ahí. Amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice el 1: habitó Jacob en la tierra donde habían morado sus padres, en la tierra donde De Canaán. ¿Quién era Jacob? Jacob. ¿Quién? El papá de José. ¿Papá de cuántos más? De las 12. De las 12 tribus que están ahí. Ah, sí. Él era el papá. Pero aquí habla de una historia, habla de una sola persona ahorita. Que vamos a hablar de quién? De José. Así como José, vamos a hablar tantito de la historia de Jesús, que es similar a lo que le estaba pasando a él. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Oigan bien, hermanos, Cuando José nació, ¿qué pasó con su mamá? No, murió cuando nació Benjamín. Pero ya no estaba aquí, ¿verdad que no? No. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Dice que había un hijo que supuestamente Jacob amaba, ¿verdad que sí? Más que los demás. Sí. Pero en este momento yo la pregunta que te voy a hacer a ti: ¿tú amas más a un hijo? Si tienes 3, ¿amas más a uno que otro? No. Hermanos, ayudas más al que a veces que se mete en problemas es el que estás al pendiente, ¿verdad? Pero el que escoge, oigan bien, el que escoge, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Amén. Si tú tienes un ministerio, ¿quién te lo dio? Dios. Dios, hermano. En este caso, a José le dieron una túnica, ¿verdad, mis hermanos? Amén. ¿Y esas túnicas qué significaban? Había un significado ahí. Cuando había una túnica, hoy viene, ¿quién se la dio? Jacob, su papá. Que las túnicas quedaban hasta aquí y quedaban hasta abajo, ¿verdad? Era un símbolo que el primer hijo de Jacob, ¿quién era? Rubén. Rubén. Pero su papá le dio una túnica. ¿Qué simbolizaba? Era el primogénito, hermano. Santo. Así. Pero ¿quién se lo dio? No quiere decir que no era escogido por Dios, ¿verdad que sí? Amén. Aquí dice que José estaba con sus hermanos e informaba lo mal que se portaban, ¿verdad que sí? Amén. Entonces quería decir que José andaba que bien, ¿verdad? ¿Y los demás cómo estaban? Haciendo las cosas mal. Por eso Jacob, movido por el Espíritu Santo en ese tiempo, por eso le puso esa túnica, ¿verdad? Que llevaba como un tipo de sacerdote, ¿verdad, mis hermanos? Y esa túnica revelaba, así como dijo mi hermano, el primogénito. Él ya estaba apartado, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Él ya estaba apartado. Y muchas veces, hermanos, creemos que de aquí se reparte todo. Cuando se reparte viene de allá, ¿verdad, hermano? De allá para abajo, hermano. Amén, amén. Entonces ya sabemos el significado de la túnica, ¿verdad? Pero también, si eran 2 hermanos, iba a haber un problema, ¿verdad? Eran revoltosos en ese momento, ¿verdad? Celosos, envidiosos por sus hermanos. Si yo tengo un hijo y me place darle 2 naranjas y al otro 1, ¿por qué va a tener envidia el otro hermano? ¿Debería de haber envidia? No. Si el otro hermano dice, pues nomás le dio una, pues yo la parto y le doy otra, ¿verdad? Y ya tenemos 1.5 cada quien, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, nosotros no vemos esto. Dejamos que el enemigo, ¿quién estaba obrando ahí? El enemigo, ¿verdad? Ya los estaba sacudiendo. ¿Por qué le dio la túnica a él? Si Rubén era el primero. Amén. Bueno, tal vez le dio la túnica porque Jacob
se dice que también oraba, era una persona que amaba a Jehová. ¿Y qué hacía? Orando. ¿Tú crees que el Señor no le dijo, dale la túnica a él? Amén. Porque él es el escogido. Y antes de seguir, ¿qué les dijo? Él veía lo malo que se portaban y venían y le decía a Jacob, ¿verdad? Y por darle la túnica se despertó otro celo, ¿verdad? ¿Cuál fue? Envidiosos. ¿Qué estaban después tramando? Pues, como tan pequeño, dice que eran 17 años y ya nos va a mandar. Pero lo que no sabían, y como dice él, que también José andaba como conforme al corazón de Dios, hermanos. Es por eso que a muchos les dan dones, ¿verdad, hermanos? Les están dando dones. ¿Por qué? Porque quiere seguir a Cristo, ¿verdad, mis hermanos? Y el que no quiere seguir a Cristo, ¿tendrá algún don? Hermanos, no quieres nada con Dios, pues Dios no te puede dar nada, porque si después si te lo das, lo vas a enterrar. Así, ¿verdad? Lo vas a enterrar y enterrado no te va a servir de nada, y después el Señor, cuando vayas con Él, te va a pedir cuentas. Y ese es el problema que tenemos todos nosotros. El enemigo ya estaba obrando en sus hermanos de él. Y estaba el enemigo diciéndoles y planeando cómo lo tenían que hacer. Cómo querían quitarle. Y si lo quitaban ahí, seguiría el otro al mando, ¿verdad? Pero veamos qué nos dice la historia, hermano. Dice el 3. Y amaba Israel a José. ¿Quién es Israel? Jacob, hermano. Israel y Jacob es el mismo. Se llamaba Israel a Jacob más que a todos sus hijos. Aquí dice amaba. Simplemente el Señor le decía que él andaba así haciendo las cosas de Dios, hermano. Por eso no quiere decir que lo amaba. Los demás andaban haciendo desorden, eran un poco inquietos, y el Señor pues no los quería así, ¿verdad, mis hermanos? Porque lo había tenido en su vejez. Y esto dice que lo había tenido en su vejez. Es otra cosa, hermano. Dice el Señor, como no veía ningún fruto en ellos, el Señor tenía que mandar otro hijo donde siguiera ese linaje, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cuál era? El de la misericordia. Amén. Dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Y ya vimos lo que significa, ¿verdad? Que era autoridad. Amén. Esa persona que tenía las túnicas hasta acá, hasta abajo, y hasta aquí están las mangas hasta aquí, esas personas no trabajarían, oigan bien, en el campo. Esas personas estarían destinadas, así como te puedo decir, al reino de Dios o a servir a Dios, ¿verdad, hermano? Y luego dice el 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué estaban haciendo, hermanos, aquí? Se estaban llenando de odio, de amargura. ¿Cómo lo quiere más a él? ¿Por qué le dio esa túnica? ¿Por qué no viene a trabajar con nosotros? Pero sí te digo una cosa, hermano. Tal vez estuvieran trabajando, pero él se encargaba de ir a donde estuvieran, porque eran pastores, a llevarles el alimento. ¿Por qué no se fijaban ahí, hermanos? A donde ellos caminaran, a llevar a pastear a las ovejas, José tenía que caminar, ¿verdad? Amén. Y llevar ese alimento a sus hermanos. En el reino de Dios esto nos habla, hermanos, que unos hacen una cosa y otros hacen otros. Por eso el Señor dijo que hubo pastores, evangelistas, diáconos, maestros, ¿verdad, hermano? Para que en el reino de Dios, que es aquí, nos estuviéramos moviendo, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Aquí, ¿qué estaba pasando? Ya estaban aborreciendo a su hermano. Y él era un jovencito, ¿verdad? Oye, se están portando mal, papá, mira que esto. Y empezaba un gran desánimo en él también, ¿verdad? Porque ahí era entre un adolescente y todavía era un joven, ¿verdad? Todavía no había madurado José. Pero vamos a ver lo que dice aquí, el 5. Fíjate lo que dice. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecer más
Todavía. Muchas veces nosotros tenemos sueños, hermanos, y esos sueños muchas veces son ¿qué? Dice que son así como alertas, ¿verdad? Mira, va a pasar esto, tranquilízate, esto y esto, ¿verdad, mis hermanos? Y aquí en este momento, ustedes se dan cuenta que cuando Dios te manda un sueño, que es una revelación, ¿qué pasa, hermanos? Quiere decir que Dios ya te vio. ¿Sabes qué? Este está atento, este está haciendo las cosas bien, deja revelarle para que lleve. Amén. Y eso estaba haciendo ¿con quién? Con José, porque José sí se disponía, pero sus hermanos No. no. Esa es la diferencia, hermanos, que en Cristo Jesús muchos hermanos crecemos y otros nos estamos quedando abajo, ¿verdad, mis hermanos? ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice la verdad, porque no nos disponemos. ¿Cuántas horas le das a Dios? ¿Cuántas de alabanza? ¿Ayunas? ¿Horas? ¿Ayudas? ¿Qué está pasando? Cada quien sabe cómo estamos, ¿verdad, mis hermanos? Pero aquí estamos viendo un José que el plan de Dios ya lo tenía para él, pero lo tenía que sacar de ahí, ¿verdad? Amén. Pero fíjate lo que dice el 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. El problema más grande, que era un joven, ¿verdad? Y cuando estamos jóvenes no tenemos esa maldad. Ah, mira, deja contarte un sueño. Lo dices imprudentemente, sin malicia, ¿verdad, mis hermanos? Y el 7 dice, he aquí, ya le empieza a contar, que he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Cuál crees que era la reacción de sus hermanos con José? Son más enojados todavía. Más enojados, ¿verdad? Y le iban a preguntar, ¿cómo? Y sabían ellos, porque Jacob los instruía, ¿cómo nosotros nos vamos a inclinar hacia ti? Pues yo te puedo decir, cuando escogieron a David, ¿a quién fueron Samuel? ¿A quién fue a visitar? A Isaí. ¿Y qué le dijo? Muéstrame a tus hijos, ¿verdad? Y les mostró los más fuertes ojos. Dicen que estaban hermosos, ¿verdad? Yo no los conocí, pero estaban hermosos. ¿Y qué le dijo? ¿Estos 7 son? Sí. Ninguno es. Ninguno es. Al que escoge el Señor tiene que tener el corazón de Dios. Amén. ¿Y a quién le dijo? Me falta uno, pero es pastor. Ah, pues a ese quiero. Tráelo. ¿Y qué pasó? David fue ungido ahí. Aquí dice, y les estaba revelando a través del sueño que José iba a llegar a ser un día alguien importante, por decirlo así, para no decir un gobernador, iba a ser alguien importante y ya se los estaba revelando. ¿Pero por qué iba a ser alguien importante, hermano? Porque seguía al Señor, amén. Amén. El 8 dice, y le respondieron sus hermanos, reinarás, lo estaban profetizando, tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras, hermanos. Amén. El problema más grande, mis hermanos, cuando el Señor te diga, hermano, aquel hermano irá y llevará el mensaje, y tú vas a decir, ¿y ese? Ni ha venido, y ese esto. Pero yo te quiero decir una cosa, hermano. El Señor se mueve y hace lo que Él quiere y como Él quiera, ¿verdad, mis hermanos? A los designios del Señor yo no me puedo decir, no, pues este no ha venido, no, ¿por qué lo usas tanto, verdad, Señor? El Señor así se place y así va a ser. Usó una burra para salvarle la vida a una persona, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Y la hizo hablar, ¿verdad? Que no puede hacer lo que quiera con nosotros. Y luego dice el 9,
soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que ha soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Qué le estaba revelando, hermano? Si eran 2 hermanos, dijo que 11 estrellas. En ese momento, esas estrellas, ¿quiénes eran? Sus hermanos. Los hermanos, hermano. ¿Y el 12º quién era? Él. Él les estaba revelando lo que el Señor les estaba diciendo. Y este es un mensaje para decir, cambia, ¿verdad que sí? Si querían ser usados ellos, ¿qué tenían que hacer? Cambiar. Y es lo que el Señor nos dice, déjame usarte, yo eso quiero yo. Pero si no, si tú no te dispones, hermano, ¿qué va a pasar? Nada, hermano. Nada, y no va a pasar nada. Entonces dice el 10, y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, y su padre, le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, tus hermanos, a postrarnos ante tierra, ante ti? Él estaba diciendo a Jacob, que al caso, porque Jacob era una persona pues devota, ¿verdad? Acuérdense que él veía que subían los ángeles por las escaleras y bajaban, ¿verdad, Jacob? Amén. Y decía, ¿cómo? Si yo también hablo con Dios, ¿verdad? Pero sí, el plan era, hermanos, no castigar a Jacob, sino que él les estaba avisando, hermanos, que a través de ese sueño, él tendría que ir a otra parte, ¿verdad? Y que a través de José, muchas naciones se iban a salvar, porque vendría una hambruna, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Y el Señor antes de eso, por eso nos avisa, nos prepara, por eso instruye a su pueblo y por eso capacita a cada uno de ustedes para podernos edificar, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Y en este momento le estaban diciendo a José lo que iba a venir, ¿verdad, mis hermanos? Dice, ¿cómo nos vamos a postrar hasta yo, Jacob, cómo me voy a postrar hacia ti, ¿verdad? Y hasta tu madre. Pues sí, porque ellos no veían y no visualizaban lo que iba a venir después, ¿verdad, hermanos? Amén. Y lo que iba a venir después era una hambruna, ¿verdad? Y para poder salvarle la vida, pues tenía que ser sacrificada una persona, ¿verdad? Así como Jesucristo se sacrificó por nosotros, José tenía que sacrificarse. ¿Cómo? ¿A Jesús le entregaron? Amén. ¿Pagaron por él? Sí. ¿Cuántas monedas? 30. ¿Y por José cuántas? Ahorita nos va a decir cuántas, ¿eh? Creo que 20 monedas. 20. Sí. Los dos fueron vendidos. Sí. Los dos fueron encerrados. Sí. Los dos fueron vituperiados. Sí. Sí, hermano, de esta historia nos narra también la vida también de Jesús, hermano. Amén. El 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, o sea que seguía creciendo. Mas su padre meditaba en esto. ¿Por qué meditaba Jacob en lo que le había dicho? Porque él también hablaba con Dios y estaba diciendo, ¿qué es esto que no se me ha revelado a mí? ¿Verdad, mis hermanos? Y el 12 dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. ¿Qué estaba pasando aquí? Ya todos salieron a pastorear las ovejas, pero menos ¿quién? José. José se tenía que quedar ¿con quién? Con su padre, ¿verdad, mis hermanos? Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Cuando dice heme aquí, ¿qué le dijo? Sí, yo voy. ¿Verdad, mis hermanos? Amén. Entonces, ¿se fijan que también él tenía una comisión en la casa? Tenía que llevar el alimento a sus hermanos. Cuando sus hermanos mayores podían pastorear, ¿él qué tenía que hacer? Llevar el alimento, ¿verdad? Amén. Y él era, no crean que eran caminos como aquí. Echa a volar tu imaginación en el tiempo atrás, ¿cómo eran los caminos? Pues andar entre el monte y las veredas. Dicen que eran veredas, eran feos, hermano, había muchas cosas mal. Recuerden que estaban en un desierto también, hermano.
pero Siquén era un lugar donde podía pastear las ovejas. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos, que los vigilara, y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. ¿Qué tenía que hacer José? Él tenía que ver cómo estaban sus hermanos, cómo estaban las ovejas, tenía que llevar el alimento y tenía que todavía regresar a informar a su padre que todo estuviera bien. ¿Eso hacía diario? Sí, mis hermanos, a donde fueran ellos, José tenía que llevar ese alimento. Y día con día tenía que informar a su padre cómo estaban sus hermanos y cómo estaban sus ovejas, ¿verdad, mis hermanos? Por eso es necesario, mis hermanos, que nosotros sigamos el camino de José. Dice el 15: y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Fíjense nomás, mis hermanos, dice que se encontró un hombre, para que recuerdes este hombre. Dice el 17: aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. El papá los había mandado a Siquén, ¿verdad? Y ellos cambiaron de rumbo, mis hermanos, ¿verdad? Amén. Muchas veces nosotros nos mandan a un lugar, y así como aquel que dijo: yo voy a Tarsis y no voy a Nínive, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Nosotros, cuando el Señor te mande, debes de ir al lugar correcto donde Dios te esté mandando, hermano. Amén. Porque ahí, fíjate lo que pasa. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron con él. ¿Para qué? Para matarlo. Fíjate nomás, él les llevaba la comida, él tenía que ver, era su hermano, y aún fuese su hermano, querían matarlo. Si tú ves a un hermano y si le han dado algo, ¿sí querrás hacer lo mismo que lo que estaban haciendo con José? Pues si le dan a otro, no, hermano, porque nosotros somos cristianos. Si le dan, gloria a Dios, y si no te dan, pues gloria a Dios, ¿se da, hermano? A mí eso no me debe de doler. Y fíjate lo que dice: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Cuando le dijeron soñador, ¿se estaban burlando de él? Sí. Sí, lo estaban queriendo humillar, hermanos. Pero aquí hay un problema bien grande, ¿verdad, mis hermanos? Resulta que todo aquel que se mete con un hijo de Dios, ahí viene lo que les decía, ¿verdad? Hay problemas, ¿verdad? Sí. Serán avergonzados, ¿verdad, hermano? Amén. Y eso dice la palabra, no lo dice, bueno, como el predicador. La palabra de Dios eso nos muestra. Amén. Y el 20 nos dice: ahora puedes venir, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué estaban planeando ellos, hermano? Matarlo. Matarlo, los 11, todos. Y aparte todavía lo querían que echar en una cisterna, ¿verdad? Y decirles que un animal lo había matado. Ellos se estaban dejando manipular por el enemigo. Amén. En ese momento los pensamientos que él tenía no eran los pensamientos que Dios nos da a nosotros, hermanos. Amén. Si a este hermano Dios lo está bendiciendo, gloria a Dios, que lo siga bendiciendo. Hermano, ¿cómo le hace? Pues ora en la mañana, tarde y noche, estoy con Dios, oye esto, y me está bendiciendo, gloria a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Quiero juntarme con usted. Enséñeme, hermano, cómo Dios te está bendiciendo. Y la única forma que Dios bendiga a tu vida es: bueno, yo esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Ahí hubo una persona que tuvo un arrepentimiento y misericordia, Rubén. Dice, y les dijo Rubén: no
derramaré sangre, echarlo en esta cisterna, que está en el ¿qué? En el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Rubén tuvo misericordia, Rubén se había arrepentido. Echémosle a la cisterna, ¿verdad? ¿Y qué iba a pasar? Él después volvería por él, ¿para qué? Para sacarlo. Eso es lo que él pensó, ¿verdad? Por eso muchas veces el arrepentimiento, Dios tiene misericordia y por eso alcanzamos la gracia, hermano. Amén. Y dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí. Hermanos, ¿la túnica tenía poder? No. Espérenme, la túnica no tenía poder. La túnica era nomás un simbolismo. ¿Quién recuerda cuando fue la mujer de flujo de sangre y tocó el borde del manto de Jesús? Dijo, salió poder de mí. De Jesús, no de Jesús, no de la túnica, ¿verdad que no? Amén. Y era la fe que tenía la mujer. En este caso ellos creían que quitándole la túnica, rompiéndola y echándolo ahí, se iba a acabar todo, ¿da? El plan que Dios tenía con él. Muchas veces, por eso dice, te van a vituperiar, tendrás problemas. Sí, hermanos, pero después de esos problemas viene algo mejor. Y ellos se habían enojado o se habían puesto celosos. ¿Por qué? Por una túnica, hermanos. Cuando esa túnica tenía más responsabilidad que lo que estaban haciendo ellos, hermanos. Amén. Cuando ellos no hacían nada por tener esa túnica, hermanos. Amén. Y el 24 dice, y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba ¿qué? Vacía. ¿No había en ella qué? Tú nomás dime, aquí dice cisterna, en un desierto, tú aquí conoces un lugar como cisterna aquí, ¿verdad? Pero en el desierto, ¿qué era? Un pozo. A Jesús lo metieron también a un pozo, ¿verdad? Cuando lo sepultaron, ¿verdad que sí, hermano? Una tumba. Oigan bien, en el desierto, el lugar más común para escorpiones y serpientes, ¿dónde es? Los pozos, ¿verdad, hermano? ¿Tú crees que José iba a estar bien? Pues no. ¿Tú crees que José la pasó bien? No. No sabes cuántos animales había ahí. No dice la profundidad tampoco, ¿verdad? Pero dice que lo bajaron ahí, La hermano. oscuridad. Estaba oscuro, ese era un Seol, habla de un Seol. Por eso es similar a Jesucristo. A Jesucristo lo metieron y descendió al Seol, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Esto pasó igual con él. Y fíjate lo que dice aquí. Dice que no había agua, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevaba sin agua ese pozo? ¿Cuántos animales había ahí? Pues mucho. Pero oigan bien, esto es palabra para todos nosotros. Dice, aunque andemos en valles de sombras, ahí va a estar nuestro Señor cuidándonos, ¿verdad, mis hermanos? Y no te dejará y no te va a desamparar, hermano. Amén. Por eso hoy te digo, hermano, así. Pon tu mirada en Cristo Jesús, hermano. No dejes que nada perturbe tu vida, hermano. Si Él dijo, si había escorpiones, serpientes, no sé qué más caiga en un desierto, y no le pasó nada, hermanos. ¿Quién lo estaba cuidando? Dios. El Padre, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Así como el Padre te va a guardar a ti por tu fidelidad. Amén. Dice el 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, a dónde llevaron a Jesús? Dice la palabra de Dios que cuando Él fue vendido, fue llevado, ¿verdad, mis hermanos? Sí, Y a él, a José, ¿a dónde lo llevaron? A Egipto. A Egipto lo llevaron, hermano. ¿Y con cuántas monedas crees que lo vendieron a él? 20 piezas. 20 moneditas, hermano. Oigan bien, mis hermanos,
Y dice aquí, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestros hermanos, a mi hermano, y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Dice que a él lo tenían que vender, hermanos. Y así como Jesús lo tuvieron que haber vendido para que se subiera a la cruz, para que después a nosotros tener esa redención de no morir eternamente, a José lo vendieron, ¿verdad, mis hermanos? Porque iba a haber una hambruna, y a base de que José fue vendido y el Señor le revelaba, el Señor fue escogido José, iba a ponerlo en Egipto para que él fuera un gobernador donde pudiera ser la persona, donde pudiera llevar en el momento que hubo hambruna, pudiera llevar, o antes de, pudiera llenar sus graneros, ¿verdad, mis hermanos? Amén. El Señor habla a tu vida el día de hoy, hermano. Muchas veces tenemos que estar bien listos y tenemos que llenar esos graneros. No sabemos el tiempo que venga o cómo venga con lo que está pasando con esto, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Amén. 28, ¿verdad? Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. ¿Por qué? 20 piezas de plata, y llevaron a José, ¿a dónde? A Egipto. Muchas veces tú y yo, el Señor nos dice, tienes que ir para allá, tienes que moverte así. ¿Y qué pasa, hermano? Nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort. Y muchas veces el Señor tiene que hacer que pase algo para que puedas ir a cumplir la voluntad de Dios. ¿Quién quiere salir de su casa e ir a otro lugar para servirle a Dios? Levantemos la mano. Es la zona de confort que tenemos nosotros. Pero muchas veces el Señor te va a mandar. ¿Cómo? No lo sé, hermano, pero te va a mandar. Tú te podrás imaginar, José tenía todo con su papá, ¿verdad? Sí. Pero a los ojos de él. Pero a los ojos de Dios, ¿Dios qué quería para José? Veía que estaba de verdad amando al Señor. Y esta era pieza clave para él, ¿verdad, hermanos? Y en él tenía que descargar su sabiduría, su entendimiento, ¿verdad, mis hermanos? Para poder sacar a mucha gente de la hambruna, hermano. Entonces ya supimos que José ya llegó ¿a dónde? A Egipto, ¿verdad, mis hermanos? Dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y se rasgó los vestidos. Él pensaba que pues ya lo habían matado sus hermanos, ¿verdad? Pero aquí dicen 30, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Él ya estaba sintiendo culpa, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Pues ellos estaban engañando, ¿verdad? Porque el Dios Todopoderoso estaban viendo, pero el plan ¿de quién era? De Dios. Pues de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Que a través de esto, de una mentira, de un engaño, de la soberbia, de la envidia, tratan de hacer cosas que no son. Y los estaban llevando a hacer otra cosa que les iba a llevar a otra mentira, ¿verdad? Pero en el momento que se descubriera, iban a ser avergonzados. Amén. Amén. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si esta es la túnica de tu hijo o no. Aquí le estaban mintiendo, ahora todavía le estaban mintiendo a su papá. Y es algo que nosotros como hijos no debemos de hacer, hermanos. Tú y yo debemos de respetar a nuestro Padre terrenal, así como a nuestro Padre celestial. Y luego dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia
dice, lo devoró. José ha sido despedazado. Cuando estaban viendo el sufrimiento de su papá, ¿qué crees que hayan pensado ellos? Aunque tenían rencor, aunque tenían coraje, ya había remordimiento en ellos. Había dolor de ver a su Había dolor de ver a su padre, que ellos mismos lo habían engañado y le mintieron que su hijo estaba muerto. Fíjate hasta dónde llega un momento, hermanos, de envidia. Y lo hablo por los hijos, Y lo hablo por los hijos. Muchas veces este hijo se comporta más mal y le sigues dando, y le sigues dando. Pues hermano, él es el papá y él sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Pero te digo una cosa también, hermanos. El problema más grande que tenemos nosotros, hermanos, como hijos, somos desobedientes. Amén. Y solamente cuando estamos humillados, solamente así podemos voltear a ver a papá. Amén. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos. ¿Cuántos? Dice, muchos días. Él amaba a José. Amén. Él amaba a José y así amaba a sus hijos. Mas sus hijos, por celos, por enojo, tomamos decisiones malas, hermanos. Y esas decisiones malas nos hacen ir a dónde, hermanos? A que hagamos locuras. Amén. Amén. Y el 35 dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso cubrir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Él dice que él ya estaba muerto. Amaba tanto a ese hijo, sí lo amaba, porque seguía sus pasos de él, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Dice que él mismo estaba como dicen todos, ¿verdad? Estábamos muertos en vida, hermano. A él le dijeron que su hijo, el que iba a ser, digo así como alguien grande, había perdido la vida, pero lo que no sabía, que la túnica no era la separación, ¿verdad? Él era elegido, hermanos, para llevar un gobierno grande y era elegido para sacar a muchos pueblos de la hambruna, ¿verdad? Y el 36 dice, y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Amén. Amén. Yo, hermanos, esta enseñanza, hermanos, ¿qué nos deja, hermanos? Que muchas veces, por odio, por envidias, hacemos cosas que no deben de ser. No, aquí nos lo ponen como hermanos carnales, pero ahora ponlo hermanos espirituales, celestiales, como somos nosotros, hermanos. Muchas veces no nos andamos viendo bien. Muchas veces nos andamos así, debo decir, rasguñando, ¿verdad? Y eso no está bien, hermano. Esta palabra nos enseña a nosotros, que todos nosotros de verdad debemos de ser hermanos en Cristo. Debemos de ser la voluntad de Dios, que el dolor de mi hermano sea mi dolor, que mi dolor sea tu dolor, hermano. Amén. Y que todos debemos trabajar a la par con un Dios, con el solo Dios que nos dio la vida, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy con esto quiero terminar, hermanos. Así como empecé, dice, el pozo no es la tumba, ¿verdad, hermanos? Amén. Dice, aquí dice, es la sola esperanza para tu palacio. ¿Qué quiere decir? Dice, el pozo no es la tumba. Dice que es la espera para tu palacio. ¿Tú crees que cuando mueras no va a haber nada más? Dice que cuando resucites vas a tener vida eterna. Amén.